Muy buenas tardes, hermanos y amigos que siguen el Ministerio Betania Juvenil. Estamos en el programa Análisis Bíblico. Buenas tardes, hermano. Le habla el hermano Trímbole. Estamos invitándolo para que sigan la audiencia en el estudio de la palabra de esta semana. Bueno, perdón, hermano Trimble, estamos finalizando este trimestre de este folleto que nos habló durante todo este trimestre de el Espíritu Santo y la espiritualidad. Primero que todo, antes de entrar a analizar cada una de las partes de esta lección, porque no solo es esta lección, sino todo lo que es el trimestre, lo que aprendimos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que podamos entrar al análisis bíblico de cada uno de estos temas. Les pedimos nos acompañen en oración. Oramos. Padre Santo, que moras en el alto cielo, para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este estudio de grabación para poder compartir con nuestros hermanos y amigos un análisis acerca de este estudio de la escuela sabática. Gracias porque en este trimestre hemos aprendido muchas cosas que son para nuestro beneficio espiritual. Gracias por tu Espíritu Santo que nos capacita para entender mejor tu palabra, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio en todo momento. Quédate en medio nuestro, bendícenos y bendice a todas las personas que también están en esta audiencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mi hermano Gilberto Antonio Trímbole, bienvenido en esta tarde a este programa que tenemos aquí en el Ministerio Betania Juvenil. Primera vez que está con nosotros. Sí, mi hermano. Esperamos que no sea la última vez. Amén. Para la gloria de Dios, esperamos tenerlo aquí continuamente. Bueno, ¿qué fue lo que más aprendimos durante este trimestre, mi hermano Gilberto, de este folleto que tiene como título El Espíritu Santo y la espiritualidad? A ver, lo que más me ha impactado es que el Espíritu Santo es Dios y la falta de relación que se debe tener con el Espíritu Santo como tal es Dios, y que poco de nosotros tenemos esa relación, y también la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y en el mundo entero. Ok, muy bien, muy interesante esto. Vamos a entrar en lo que es el repaso de la última lección, que tiene como título La obra del Espíritu Santo. Yo quisiera que entráramos a analizar cuál es la obra específica del Espíritu Santo, según San Juan capítulo 16, versículo 8, versículos 8 y 9. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Bueno, el versículo 8 dice que... Venga, yo lo leo un segundo. Y dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el 9, por cuanto no creen en mí. El 10 dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces, es bueno iniciar analizando el versículo 8, mi hermano Trímbole. Bueno, aquí el versículo 8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es lo primordial. O sea, reconocer nuestro estado. O sea, que somos seres, como dijo una vez el rey David, en el Salmo 51, el versículo 5, en pecado me formó mi madre y en pecado fui traído a este mundo. Entonces, mi hermano, nuestra condición como seres humanos, somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Ahora, si nosotros somos pecadores, debe haber un remedio para el pecado. Uh-huh. Una vez el apóstol
Juan el Bautista dijo la siguiente palabra en Juan capítulo 1, el versículo 29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Cristo Jesús. Jesús es el ser como Dios y como tal que quita el pecado del ser humano. Amén. Solamente estando en Cristo Jesús podemos confesar, arrepentirnos y humillarnos para que el Señor nos limpie de todo pecado. Eso quiere decir lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5, del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 veces dice Jesús ahí en Juan 15 hasta el versículo 10, dice: permaneced en mí. Eso quiere decir que nosotros, mientras que estemos en Cristo Jesús, no pecamos. Okay. Se complementa como lo dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. El que está en mí no peca. Okay. Eso con refiriéndose para no pecar. Pero nuestro estado es pecaminoso. O sea que partimos de la idea de que el Espíritu Santo nos convence primero de que estamos en pecado. Eso sí. Pero nos pasa entonces igual lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro les hace ver a los que estaban escuchando el sermón, le dice ellos habían pecado, ¿verdad? Pero dice: varones hermanos, y entonces ¿qué haremos? O sea que el Espíritu Santo nos muestra nuestra condición de pecado, pero nos muestra a Jesús, que es la solución también, ¿verdad? Podríamos decir esta parte. Es que ahí esa parte, mi hermano, fíjate cómo se menciona ahí el apóstol Pedro cuando dijo: si creen en Jesús y se arrepienten y confiesen sus pecados, recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo, mi hermano? Nos convence de que verdaderamente somos pecadores y como tal necesitamos de un Salvador que nos saque de ese pecado, que nos limpie de ese pecado. Y eso lo hace también el Espíritu Santo, porque sí, en el trimestre que estuvimos estudiando la obra del Espíritu Santo, es una obra maravillosa, es una obra mancomunada, se puede decir. O sea, tiene muchos complementos el Espíritu Santo en nuestra vida para convencernos y llevarnos a Cristo Jesús, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, donde dice que Él es nuestro ayo a través de la ley para llevarnos a ¿quién? A Cristo Jesús. Pero eso lo hace también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el sentir de nuestra condición. Bueno, aparece un texto aquí muy importante también analizar durante este tiempo de estudio que tenemos, y es el de Romanos capítulo 2, en el versículo 1. Dice: por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. A veces nos tomamos ciertas atribuciones, ¿verdad?, que no nos ha dado nadie, y comenzamos a juzgar a los hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué dice allí el versículo? Dice que no debemos hacerlo, porque en lo que nosotros juzgamos a otros, a nosotros mismos nos estamos juzgando, ¿verdad? Pero fíjese que hay algo importante. La obra del Espíritu Santo es mostrar el pecado. A veces nosotros queremos hacer eso, pero no nos corresponde. Es lo que nos está diciendo el libro de Romanos allí, ¿verdad, hermano? Dice: por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Y con respecto a eso, ¿qué nos dice Isaías 64:6? Dice que nosotros somos como trapo de inmundicia. ¿Nuestra qué? Nuestra naturaleza, o sea, nuestra justicia. Nuestra justicia no podemos justificarnos delante de Dios. O sea, no hay nada delante de Dios como nosotros como ser humano para justificarnos delante del Dios Trino. Fíjate, el apóstol Pablo escribió una vez en Romanos capítulo 3, el versículo 10, dijo: no hay ni un justo, ni uno que haga lo bueno,
Y el mismo Pablo, en el capítulo 7, el versículo 18 dice, el querer yo hacer lo bueno, no lo hago, sino que termino, ¿qué? Haciendo lo malo. Nuestra condición de que somos, ¿qué? Pecadores. Y fíjate cómo el profeta Isaías, como nos dice en Isaías 64:6, que somos, ¿qué? Como trapo de inmundicia. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Eso, o sea, no hay nada que nosotros delante de Dios nos podamos justificar. No hay nada. Por eso es muy importante de que tenemos nosotros como seres humanos necesitar de una persona que nos justifique delante de Dios. ¿Y quién nos puede justificar a nosotros delante de Dios? Solamente Jesucristo. Bueno, y esa es precisamente la firmeza que nos da, o la seguridad cuando dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Es decir, que ante el Padre Él nos representa, Él intercede. Y esa injusticia entonces, y ese trapo de inmundicia, solo puede cambiar, o solo podemos presentarnos ante el Padre por medio de Jesús, porque nosotros no podemos. Daniel, cuando Jesús estuvo aquí, Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dando cuenta? Solamente Dios nos puede justificar. Dios hizo un plan maravilloso. Si el hombre pecare, la justicia nuestra tiene que venir a buscar al hombre. El hombre nunca por sus propios méritos va a querer justificarse delante de Dios. Ponemos el ejemplo de Lucas, capítulo 18, el versículo 11 y 12. ¿Te acuerdas cuando el fariseo se acercó a orar y estaba el publicano ahí? ¿Y qué decía el fariseo? Quería que justificarse delante de Dios. Mira, Señor, yo guardo la ley, doy todo lo que tengo. Se quería justificar. ¿Creo que eso es justicia? No, mi hermano. Solamente la justicia impartida de Cristo Jesús en nuestras vidas es la que nos justifica delante de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Bueno, mi hermano, entonces, qué interesante, ¿verdad? Saber de que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entremos a esa parte. De juicio, ¿por qué? Dice que porque en esa parte, ¿qué podemos decir, hermano Trimble? Bueno, de juicio, a ver, hay un texto que está en Mateo, vamos a leerlo, Mateo capítulo 12, el versículo 31. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto al juicio. Mateo 12, 31 dice la palabra de Dios: por tanto digo, todo pecado, perdón, ¿estoy leyendo qué? Perdón. Estamos hablando sobre la justicia, ¿no? Sí, o del juicio. De pecado, de justicia, ahora de juicio. Bueno, de juicio. Vamos aquí a complementarlo como lo que dice Juan 16:11. Juan 16:11, en cuanto al juicio. Capítulo 16, versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido, ¿qué? Juzgado. Eso es lo que quería decir. Me disculpan, mis hermanos. El príncipe, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando mencionó esa palabra, el príncipe, ¿a quién se estaba refiriendo? Al enemigo de Dios, Satanás. Cuando Adán y Eva estaban en Edén, ¿qué eran Adán y Eva? En el principio de la creación, eran reyes. Y tenían un privilegio, que Dios mismo venía al lugar del Edén a visitarlo y a tener una relación personal con ellos. Pero cuando ellos caen en el pecado, ahí se presentó un juicio. Uh-huh. Ahí hizo un juicio, ¿qué? Investigador. ¿Cómo se dieron las cosas? Ahora,
Cuando Jesús está diciendo, ¿a quién se le está refiriendo ese juicio? A Satanás. ¿Sí o no? Al diablo. Ya ha sido, ¿qué? Juzgado. ¿Y de qué manera? Cuando Jesús fue muerto en la cruz del Calvario y resucitó, ya el juicio para Lucifer, Satanás o el diablo había culminado. Ese era el proceso. Había una oportunidad todavía para Satanás. Mientras que Jesús estuvo aquí, en el reinado de él, aquí que está reinando como príncipe en este mundo, Jesús mismo vino a darle una oportunidad personalmente a Satanás. Y él no aceptó esa oportunidad. Por eso cuando él resucita, el juicio para Satanás había terminado. Ahora, ¿qué papel nosotros desempeñamos en ese juicio? Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos, el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no tan solo esto, sino que también, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo y por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mientras que el enemigo ha sido juzgado, ¿verdad? Y él es un enemigo vencido, nosotros ahora hemos sido reconciliados, hemos sido adoptados de nuevo como hijos. Maravilloso. Bueno, voy a complementar algo que dice el texto bíblico aquí en Hebreos capítulo 2, el versículo 14, el versículo 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dando cuenta, el mismo Jesús se humanizó, como lo dice Filipenses 2, capítulo 12, versículo 5, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no es que estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad y se hizo hombre como nosotros. Entonces mira lo que dice el versículo 15, y librar a todos los que por temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién era lo que estaban en esa condición? El ser humano. Él vino a librarnos para darnos, ¿qué? Vida eterna, para sacarnos de la condenación, ¿qué? De la muerte. Ok. Ahora entramos en un versículo muy importante también que aparece en esta última lección, es Romanos 8, 16 y 17, dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, según este texto, ¿verdad? ¿Quién es que nos da esa seguridad de la salvación? Es otra de las funciones del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos llama para ser hijo de Dios. Por medio de la relación que nosotros tengamos con Cristo Jesús, se van dando la espiritualidad en nuestras vidas. Ahora, fíjate cómo dice el texto, somos hijos de Dios. Dado a lo espiritual, creciendo a lo espiritual, porque Dios es espíritu. Recuerda que Dios dice en Juan 4:24, es necesario que los que adoren a Dios le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros somos hijos de Dios a lo espiritual, desechando todo lo pecaminoso, lo carnal. ¿Dando cuenta? Todo eso lo tenemos que desechar para ir creciendo abundantemente espiritualmente en Cristo Jesús, pero eso lo da la obra del Espíritu Santo, no nosotros mismos. Recuerda que en Juan capítulo 15 versículo 5 Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Bueno, acordémonos que estamos en
en el tema de la obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Otra de las obras impresionantes de Él es que Él es el quien pone el sello, ¿verdad?, de esa salvación. Vamos a leer el texto porque acordémonos que este es un análisis bíblico. Efesios 1, 13 y 14. Dice: en Él también vosotros, habiendo sido, vamos a ver cómo es que hace el Espíritu Santo esta obra. Dice: en Él, habiendo también vosotros oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía, que es lo mismo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La jarra es como cuando uno compra un vestido, o sea, se va desechando y necesita otra vestidura nueva. Y por eso es que ahí en Génesis capítulo 3, versículo 21, ellos estaban vestidos con la vestidura del pecado, o sea, necesitaban unas jarras, Adán y Eva. Y el Señor, que hizo, hubo un sacrificio simbólico y la muerte de un cordero, ¿verdad? Y con la vestidura de la piel del cordero le hicieron vestiduras de pieles. Eso es lo que la justicia. Fíjate cómo se va dando ahí mismo se dio todo el proceso de salvación, tanto en Adán como en Eva. Todo el proceso, lo que Jesús dijo en Juan 16, el versículo 8, 9 y 10 y 11, ahí se da todo el proceso, mi hermano, desde el principio hasta el presente que estamos nosotros ahora. Bueno, entonces, ¿cómo es que no sella el Espíritu Santo? Es lo que dice el texto, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Mire los tres pasos: habiendo oído la palabra de verdad, toda la palabra de verdad, y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Amén. ¿Verdad? Es que el Espíritu Santo, después que usted cree, como dice el resumen del Evangelio, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, porque esa es la obra en realidad del Espíritu Santo. Nosotros por naturaleza somos incrédulos, pero el Espíritu Santo es quien nos convence y entonces creemos, ¿verdad? Amén. Entonces es maravilloso, así como nos sella. Eso da de ver cómo nosotros los seres humanos, que no hemos visto la presencia de Cristo Jesús, pero que a través de una relación espiritual sabemos que hay un Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Una vez el apóstol Mateo dijo: si yo no viere a Jesús con mis propios ojos y tocare su llaga con mis manos, no creeré que Él resucitó de los muertos. Eso está en Juan capítulo 20, versículos 29, 30 y 31. Entonces Jesús se le aparece otra vez a los discípulos y estaba Mateo, el incrédulo. Y dijo Jesús: Tomás, ven, soy yo, Jesucristo. Introduce tu mano en mi llaga. Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. ¿Quiénes somos esos? Es usted, mi hermano, y yo. Nosotros claro, no hemos visto, pero a través de la palabra de Dios, que es lo que tú dijiste ahora, que está en lo que leíste ahora en Romanos, el capítulo que leíste ahora. No, Efesios, capítulo 1, versículo 2 y 13, ese, Efesios 1, 2 y 13. Eso se complementa en nuestra vida, mi hermano. Eso es lo que se complementa en nuestra vida cuando nosotros creemos. ¿Por qué? Por fe. Nosotros hemos creído por fe. Así es. Y por la relación que tenemos con Dios, es que nosotros nos damos cuenta que hay un Dios verdadero. Como Dios se va manifestando en nuestras vidas, va haciendo grandes maravillas en nuestras vidas, va haciendo grandes transformaciones en nuestras vidas. Él nos da vida eterna. Por eso en lo último enfatiza eso. Hemos pasado de muerte a vida eterna. Ahora, somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios adoptivos. Y el Espíritu Santo es el que nos da el sentir
para nosotros reconocer a ese Dios como un Padre. Amén. Recuerda, dice, ya no diré qué, sino Abba, Padre. Y eso que lo da el Espíritu Santo cuando se manifiesta grandemente en nuestras vidas. Por eso es muy importante, mi hermano Daniel, que nosotros como seres humanos tengamos una relación con el Espíritu Santo, más para este tiempo. Tenemos que hablarle al Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación muy íntima, así como la tenemos con el Señor Jesús, tenemos que hacerlo con el Espíritu Santo. Por eso, en estos tres versículos dice, Él convencerá, fíjate, ¿convencerá qué? De pecado. Y después dice, convencerá de justicia, convencerá de juicio. ¿Y a quién va a convencer el Espíritu Santo? ¡A nosotros! A nosotros es que nos va a convencer. Ahora, después de todo ese proceso, hay una esperanza. Hay una esperanza, que es el versículo de memoria, que está en Romanos, capítulo 15, versículo 13. Hay una esperanza para todos los que hemos creído, para todos los que estamos practicando, los que estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay esperanza en Cristo Jesús de una vida nueva, una vida eterna. Maravilloso. Maravilloso, mi hermano. Gloria a Dios, mi hermano. No se alegra. Maravilloso. Maravilloso. Una vida nueva. Bueno, yo creo que si tuviéramos que hacer un resumen de esta última semana de estudio, yo creo que lo resume claramente la cita que está en Tito, desde el 11 en adelante. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Yo creo que en realidad esta es toda la obra que hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, con el objetivo de que nosotros podamos ser salvos. Renunciemos a la iniquidad. Dice aquí claramente, dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida, ¿verdad? Una vida de relación con nuestro Señor Jesús. Cuando vivimos esa vida de relación con Jesús, vamos a añorar y vamos a guardar esa esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es maravilloso. Yo quiero preguntarte ya a manera ya de resumen y finalizando ya todo este folleto que fue tan hermoso y de grandes bendiciones para nosotros, ¿qué fue lo más relevante, lo más importante que pudiste rescatar del estudio de todo este trimestre? Yo creo que lo más importante para mí fue una relación personal con el Espíritu Santo. Y decirle al Espíritu Santo: haz la obra que tienes que hacer en mi vida, pero hazla ya. Someterse al Espíritu Santo, haciendo su voluntad cuando Él nos hable, cuando Él nos diga. Hay que ser sumiso al Espíritu Santo, porque Él nos hace ver las cosas para bien nuestro. El Espíritu Santo es un Dios para el beneficio del ser humano, para un crecimiento espiritual en Cristo Jesús, para un crecimiento en un Dios Padre amantísimo, porque es que eso es lo que Dios quiere. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, a un varón perfecto, preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Mi hermano, el consejo es el siguiente: ya que sabemos esas grandes maravillas que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida espiritual, hay un texto, dos textos claves, y fíjate, primero lo dice el Señor Jesús, en Mateo 24, el versículo 13. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Nosotros tenemos que estar permanente en una relación con ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Relación, oye, claro, relación permanente. Ahora, hay otro consejo sabio que nos dice el rey David, en el Salmo 31, el versículo 24.
Y mira lo que dice este rey: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Esforzados. Esforzados. Y dice también: y tomen aliento vuestros corazones. Hermano, tenemos que esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. La puerta ancha es peligrosa. La estrecha tenemos que pasar con mucha dificultad y con mucho esfuerzo. Y el consejo es... Pero no estamos solos. Pues eso es lo maravilloso, que tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo, que es Jesucristo, y un Dios que está terminando la obra en nuestra vida, el Espíritu Santo. Amén. Esto es maravilloso lo que me pasó este trimestre. Para mí es algo que he aprendido a valorar lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, mi hermano. O sea que cumplió, por decirlo así, el objetivo. Amén. El estudio, porque dice, mire el título, dice, el Espíritu Santo y la espiritualidad. Amén. Pudimos, con la ayuda de Dios, por Crecer. su gracia y por su amor, crecer un poco más. Amén. ¿Verdad? Entonces, queremos decirle a nuestros hermanos, anticiparles que en el próximo trimestre vamos a estar estudiando un folleto que va a hablar acerca de el apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos a aprender mucho de este gran personaje, uno de los grandes personajes de la Biblia, de los apóstoles. Me encanta, me encanta Pedro. Del Señor Jesús. Me encanta mucho Pedro, porque ahí vemos cómo el Espíritu Santo también le hace una obra maravillosa, un carácter, de separar el carácter expresivo de Pedro, y cómo Dios lo fue transformando por medio del Espíritu Santo. Ok. ¿Nos quiere despedir, por favor, en oración, mi hermano Antonio Trímbole? Bueno, mis hermanos que están escuchando en estos momentos, les invito para que cierren sus ojos y oremos al Dios Trino. Padre Celestial, en estos momentos te damos la gracia por tu palabra, por los eruditos, Señor, por los maestros que hicieron este folleto trimestral refiriéndose al Dios Espíritu Santo. Para nosotros, los seres humanos, aprender de ti, Señor, cada día más es un conocimiento que tú nos otorgas a través de Cristo Jesús y en la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Por eso te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados, que nos hagas humildes, sencillos, Señor, conforme a tu palabra. Amén. Y que tu Espíritu Santo se manifieste en todos los oyentes, Señor, que escucharon esta lección, y en nosotros y en los que están aquí también, mi hermano, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos y amigos, muchas gracias por seguirnos. Con la ayuda del Señor, esperamos nos acompañen en sus oraciones. Vamos a tener mayor continuidad en estos programas, que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Hemos terminado así este estudio trimestral de el Espíritu Santo y la espiritualidad, y con toda certeza podemos decir que el Señor nos bendijo grandemente durante estos 3 meses. Amén. Y con mucha más certeza podemos decir que en el próximo trimestre vamos a seguir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Las voces y suplicamos la santa unción, nuestra vida a ti consagramos como ofrenda de adoración. Oh Dios, me guíase para cantar la melodía compuesta sobre tu armonía. Prostrado a tus pies, entrego lo que soy y lo que puedo ser.
y suplicamos la santa unción. Nuestra vida a ti consagramos de adoración. Señor, estoy aquí con el corazón abierto, solo quiero ser tu instrumento. Usa hoy mi voz para el mundo proclamar tu amor que me salvó, me hace así cantar. Jesús, yo vengo aquí ante ti en oración a disfrutar la paz y comunión. Suplico por tu gracia, entrego a ti mi ser, recibe mi emoción.